Parecen haber creado una línea nueva 14 kilómetros atrás, por lo que se ve. El coronel Mackenzie está a cargo del segundo. El Imperio Otomano entrará en estado de guerra en cualquier momento. ¿Crees que una escopeta te va a ayudar allá arriba? Bueno, lo que ustedes están usando tampoco les ha servido mucho. Algunas veces puede ver a su enemigo de cerca y sabe que es como usted, que tiene los mismos pensamientos, la misma emoción. Habla de una generación de hombres que, aunque hayan escapado de las balas, fueron destruidos por la guerra. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 8 de agosto del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en hable con el programa y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, todos nuestros tops 40 que hemos hecho a lo largo de estos tiempos de confinamiento y tal como lo anunciamos a través de nuestra promoción y en nuestras redes sociales. Y con esta música que tenemos de fondo vamos a hablar de un tema que ha sido plasmado en el cine, no podría ser menos, uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Iremos del 40 al 1 recorriendo este conflicto a través de la visión de realizadores, productores, actores y todo el mundo del cine. Y para hacerlo de nuevo, para mí es un honor, un placer tener a mi compañero y amigo Jorge Morales, un hombre también muy preocupado y muy fanático, muy estudioso de estos temas de los conflictos globales. Jorge, muy buenos días de nuevo, qué placer tenerlo en De Película de Caracol Radio. Mario, buenos días, siempre es un gusto madrugar si es para hablar de cine y sobre todo de los temas que nos interesan. En este caso, como usted lo dice, el primer gran conflicto bélico del siglo XX entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial que, como es costumbre después de estos conflictos, cambió y de qué forma sobre todo el mapa de Europa y de Asia. Un conflicto muy fuerte, muy sanguinario, con un inicio increíble, la muerte de Francisco Fernando a manos de Gavrilo Princip, y por supuesto tocaremos ese tema en una de las películas que hemos seleccionado para hacer este repaso de las 40 mejores películas. Por supuesto, según nuestra opinión, usted puede tener la suya, apreciado oyente, de la Primera Guerra Mundial. Como lo decimos, un conflicto histórico y muy fuerte que después, por supuesto, sería el inicio o lo que daría el pie para la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Y estamos desde las trincheras, Jorge, una guerra que se caracterizó por las trincheras y por las grandes batallas. Y estos sonidos que escuchamos de fondo es un canto militar francés que entonaron esas fuerzas francesas en la batalla de Verdún, de los tantos enfrentamientos que tuvo esa Primera Guerra Mundial. Así que, Jorge, listos, por favor recuérdeme, y por supuesto para los oyentes, su cuenta de Twitter, Jorge, para que le escriban. J.E. Morales H, todo pegado. J.E. Morales H, esa es mi cuenta de Twitter, don Mario. Pues Jorge, sin más preámbulos, entramos en guerra del 40 al 1 aquí con la Primera Guerra Mundial plasmada en el cine. Número 40. Primavera 1918. La Primera Guerra Mundial está en su cuarto año y hay una inmovilización en las trincheras del norte de Francia. Hay rumores entre las filas británicas de una inminente ofensiva británica para romper el estancamiento. A cada compañía de soldados se le requiere pasar 6 días de cada mes en la primera línea de combate. Nadie sabe qué hombres estarán ahí cuando llegue el ataque. Lunes 18 de marzo. Llegamos a la posición número 40 de 2017, un film del Reino Unido, Jorge, Journey's End, Senderos de Honor, se conoció en algunos países, una película con actores muy conocidos, Paul Bettany, Sam Claflin, y aquí vemos que, a diferencia de la segunda, la Primera Guerra se quedó como estancada en las trincheras. Sí, Mario, es muy interesante y esto también es algo que vamos a ir explorando a medida que vaya pasando este listado y los que haremos de más
tremendo reparto el de esta película, con Stephen Graham, que además lo vimos hace poco en otra película, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, siendo subalterno de Tom Hanks en un buque, en un navío de guerra. En esta ocasión, esta película, que como usted lo decía, tiene muy buenos actores y actrices, se basa en la espera, en la ansiedad, en la claustrofobia y por supuesto en la guerra de trincheras, que fue el signo de la Primera Guerra Mundial, más allá de los primeros tanques de guerra y entre otras cosas las armas químicas como el gas mostaza. Pero es interesante ver, Mario, no solo la guerra, no solo el enfrentamiento, no solo las balas, sino todo lo que acarrea a usted esperar un ataque, porque en este caso son los británicos esperando un inminente ataque de los alemanes en el frente de guerra, pero por supuesto trata mucho ese tema, la claustrofobia, la ansiedad, los nervios y por supuesto esa espera tan dura y tan insoportable que es esperar un inminente ataque de su enemigo. Y también, Jorge, esos lazos de amistad que se estrechan ahí con los soldados viviendo como ratas y prácticamente esperando ser esa carne de cañón, porque como lo muestra la película también, ellos esperaban ir al turno de decir, le toca a usted, y tenían que saltar a la famosa zona de la muerte, a la zona llena de barro, de concertinas. Sí, de alambre de púas, de minas, una cosa muy difícil, Mario, un enfrentamiento muy duro, pero me gusta mucho esa parte en la que se enfrasca esta película, y es, como le digo, la ansiedad y la espera. ¿Cómo es estar preparado o cómo es no estar preparado para lo que probablemente será una muerte inminente? Corriendo de un lado al otro, corriendo por las trincheras, esperando la bala o la bayoneta de su enemigo, en este caso los alemanes y los ingleses, pero me parece, como le digo, muy interesante, no solo los lazos de amistad que se van entretejiendo en las trincheras, en la guerra, en la espera, sino también pues todo lo que implica la preparación y el nervio antes de entrar a combate. Número 40 de 2017, Journey's End o Senderos de Honor. ¡Muévanse! Número 39. ¿Cuántos de ustedes hablan francés? Ah, ces Américains. Font tout ce trajet pour se battre avec nous, ils parlent pas un mot de français. Nuestro país ha estado en guerra desde que fuimos atacados hace 3 años. Y hemos perdido a más de 1 millón de nuestros jóvenes. Posición número 39 de este conteo, Fly Boys, o como se conoció en algunos países, Héroes del Aire. Tony Bill en la dirección, un reparto también muy reconocido donde sobresalía Jean Reno, que lo escuchamos ahí en el español latino, Jorge James Franco, y el avión apenas estaba estrenándose en los conflictos bélicos. Sí, Mario, con el piloto probablemente más icónico de esa Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo, que incluso también tiene más de una película, nombres de grupos de música, etcétera, etcétera, un ícono de la aviación en la Primera Guerra Mundial, y otro que es muy conocido y que también nombraremos en la Segunda Guerra Mundial, que fue héroe alemán en esa primera batalla aérea, como lo fue Hermann Göring, el segundo al mando de Hitler, y que murió envenenado una vez se acaba la Segunda Guerra Mundial, esperando por supuesto a ser enjuiciado en los, valga la redundancia, los juicios de Nuremberg. Habla mucho, Mario, también de otro de los factores que por supuesto en aquel momento o en ese momento no tenía una manifestación oficial por parte del gobierno. Woodrow Wilson decide meter a los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, porque era algo fundamental no solo para sacar plata, sino también para ser reelecto. Y aquí habla de cómo, entre otros, James Franco se va como voluntario a pelear con los franceses en la Primera Guerra Mundial. Ya lo veremos también más adelante con otros enfrentamientos y otros conflictos, la Guerra Civil Española con las milicias estadounidenses y británicas que apoyaron a los republicanos. Por supuesto lo hemos visto más recientemente con los voluntarios que van a pelear en la zona de Siria, de Irak, de Libia contra el Estado Islámico, y por supuesto también a favor del Estado Islámico. Así que es interesante ver cómo en ese momento Estados Unidos, que estaba un poco distante de ver si se metía o no en la Primera Guerra Mundial, termina involucrado, y cómo sus connacionales van primero
como voluntarios. Y dos cosas que se le pueden valorar a esta película, más allá del nacionalismo que tiene impreso, por supuesto, es la manera artesanal que todavía estaba la aviación y cómo los entrenamientos eran en establos y con maquetas, con figuras muy pequeñas de aviones, tratando de instruir a estos jóvenes pilotos para tratar de reaccionar en esos aviones que estaban hechos simplemente era para el transporte, pero les montaron metralletas, ametralladoras, Jorge, y desde ahí pues se convirtieron en uno de los elementos claves en cualquier confrontación táctica, los famosos aviones. Claro, por supuesto, y usted mira, bueno, Estados Unidos cómo se termina metiendo en esa Primera Guerra Mundial, Mario, cuando descubren un telegrama, el telegrama Zimmerman creo que se llamaba, que termina siendo determinante para que los Estados Unidos creyeran o vieran que había un plan de los alemanes para ayudar a los mexicanos a recuperar determinadas zonas que habían cedido o habían perdido frente a los estadounidenses, como el estado de Texas, uno de los más grandes de la Unión Americana. Una buena película, me gusta, me interesa y por supuesto me llama la atención porque lo hemos dicho, cómo se terminaba metiendo gente y ciudadanos de todo el mundo, también de la Commonwealth, de lo que era Australia, Nueva Zelanda, incluso indios, canadienses en esa Primera Guerra Mundial. La famosa escuadrilla Lafayette en la película de 2006 Fly Boys o Héroes del Aire, nuestro lugar número 39. Disculpe, ¿Skinner y yo? ¿Tiene algún problema? Número 38. You ever been? I'll have a place for a picnic. Suggest we wait here until this blows over, then head in. Negative. We need to push on. With all due respect, sir, we're 6 men. We drove most of them bastards out, but God knows. Bueno, y con el lugar número 38, Jorge, me llama mucho la atención este film canadiense de 2017, Trench 11 o Trinchera 11, porque a la guerra, a la gran guerra, de todo el horror, de todo el sufrimiento, de desdecir de la condición humana, le agregan terror. O sea, ¿qué más terror que lo que se vivió en la propia realidad? Y una de las cosas que yo no tenía muy claro, Jorge, es que también en la Primera Guerra se vivió una guerra subterránea muy al estilo de Vietnam. Sí, impresionante las trincheras y el horror. Como usted lo dice, incluso hay espacio acá para películas de horror de la Primera Guerra Mundial que mezclan esa realidad de este conflicto bélico con el horror de cómo unos soldados terminan descubriendo una cantidad de salvajadas, de atrocidades, de cosas impensables en la trinchera número 11. Por supuesto, un búnker alemán que termina siendo pues muy duro y muy macabro. Una película interesante. Para mí, IMDb no hace justicia con su calificación, le da apenas un 5.3 y por eso es que probablemente siempre es mejor ver las películas y después ver qué opinión tienen los demás usuarios con respecto a estas, porque muchas veces uno se priva de ver películas que le pueden gustar a uno solamente por ver la calificación en las páginas o en los portales especializados. Una película que yo defino simplemente como claustrofóbica y de acuerdo con usted, muy muy interesante. Trench 11, la Trinchera 11 de 2017, nuestro lugar número 38. 3 months ago, he gets trapped 80 feet down. Número 37. Kommer Jes nogensinde til at gå igen? Hvad skete der dernede? Du skrev aldrig rigtig noget om det i din breve. Du skrev vist heller ikke alt i dine breve. Jeg tror, du bliver glad over, at møllen endelig virker. Var det Gerhard, der har sørget for det? Llegamos a la posición número 37 con A War Within, o en otros países se conoció como In Love and War, una película dirigida por Carper Storling del año 2018. Además de que se toca, por supuesto, la guerra, narra mucho esa fuerza vital que tenían los soldados en el frente, apegándose a los recuerdos de amores que dejaron allá en sus sitios de paz. Mari, me parece muy interesante este tema. Lo hemos visto en países, que han vivido un conflicto armado cruento como acá, y cómo la gente, las personas, los protagonistas del conflicto, bien sea porque son secuestrados, porque son encarcelados, porque tienen que ir a pelear al frente, porque tienen problemas mentales luego de los conflictos o de las guerras, vuelven a su lugar de origen, vuelven a donde dejaron sus aprecios, sus amores, y las cosas han cambiado mucho. Y eso es lo que pasa en esta película, es de un soldado que va al frente de guerra y cuando vuelve
pues ve poco a poco cómo su familia se va desvaneciendo, se va acabando todo lo que él luchó por construir, lo que logró construir, pero por supuesto esa distancia y ese tiempo que está lejos de sus seres queridos y sobre todo de su esposa, pues termina cambiando su vida y la de sus seres queridos de forma rotunda. Sí, y eso no es un secreto, la guerra cambia, ¿y de qué forma? Deja a los hombres trastornados, a las familias destruidas, y eso lo muestra muy bien esta película A War Within del año 2018, nuestro lugar número 37. Wille, dass sich alte Damen verhaftet, die ihre Fenster mit roten und weißen Blumen dekorieren. Das kann auch Hansen machen. Número 36. El Imperio Otomano entrará en estado de guerra en cualquier momento. La mercancía para la misión americana está siendo detenida. Su única opción es regresar a casa. No vine hasta aquí solo para regresar. Tal vez haya otra forma para que pueda obtener permiso, señorita. ¿Sí? Necesita una escolta militar. Jorge, y con esta posición, la número 36 del año 2017, el teniente otomano, miramos la guerra, podría decirse, desde el otro bando, porque estaba la Triple Alianza y por supuesto aparecía el Triple Entente con el Imperio Otomano, que entró años después de que empezó la guerra, y es una visión interesante acerca de la participación del otrora Imperio Otomano que desapareció con esa primera gran guerra. Sí, señor, el Imperio Otomano que termina disolviéndose, bueno, o termina de caer, porque es cierto que ya venía en decadencia una vez se acaba esa Primera Guerra Mundial, y está el famoso acuerdo entre Sykes-Picot, que termina dividiendo muchas de las zonas y repartiendo, como después pasaría con la Segunda Guerra Mundial, repartiendo muchas de las zonas de influencia del Imperio Turco-Otomano o Otomano, como usted prefiera llamarlo, una vez se acaba la Primera Guerra Mundial. Otro film que habla del amor, tener que tomar partido, bien sea por un amor o por el otro. Aquí es de una persona, de una mujer estadounidense que se divide entre dos aprecios, uno que está con los turcos, con los otomanos, y por otro lado un estadounidense, un compatriota suyo, y que tiene, pues por supuesto, que estar entre la espada y la pared para decidir con qué bando se va. Por supuesto, el amor protagonista de las guerras, y en este caso no es la excepción. Sí, a pesar de que no le fue bien con la crítica, me parece que es una película con una dirección artística bonita, y que ese gran valor, insisto, es mostrar el otro lado, el lado del Imperio Otomano en la guerra. The Ottoman Lieutenant, o el Teniente Otomano, nuestro lugar número 36 de 2017. Número 35. I sent you a support company, 60 men. You pulled out a whole fucking battalion? Jesus Christ. Sir, 60 men, it's impossible. They'll be overrun, and we'll be overrun. We have to withdraw. We don't withdraw a fucking inch. We don't give ground, we don't lose an objective, and we don't give up a single gun. But Colonel, if the enemy breaks through, we'll be in danger. Y aquí en medio de las balas, los cañones, el lodo y las trincheras, llegamos a nuestro lugar número 35 en De Película de Caracol Radio con Passchendaele, o La Batalla de Passchendaele, una cinta canadiense de 2008 que tenía en el reparto a Paul Gross, con la también dirección y guión de este mismo hombre. Y Jorge, los canadienses, que parecen personas no tan aguerridas como los británicos o como los mismos estadounidenses, pues han participado en las dos guerras, y en la Gran Guerra tuvieron una campaña impresionante ya casi a finales, en el 17. Sí, señor, es interesante, Mario, ver cómo se desarrolla esta película y cómo intenta hacer honor y hacer memoria con respecto al papel de los canadienses, cómo ellos también fueron parte de la Primera Guerra Mundial, cómo ellos combatieron, cómo ellos también pues fallecieron. Y es una película que no tuvo demasiado éxito, de hecho recaudó menos de una cuarta parte en los cines, pero vale la pena destacar lo que usted dice, el papel de todero que hace Paul Gross en esta película, director, guionista, actor, hace de todo un poco, pero por supuesto, incluso más allá de que le digo no haya sido un éxito con respecto a las taquillas, me parece que es interesante cómo cuenta la historia de los canadienses, y como le digo, pues me parece que cumple su cometido de hacer memoria y mostrar el papel que cumplieron no solo los que estamos acostumbrados a ver, sino otros tantos países que sacrificaron a sus ciudadanos por, en este caso, la Triple Entente.
50.000 soldados canadienses contra las tropas del Imperio Alemán en 1917, retratados a través de la batalla de Passchendaele, la cinta de 2008, nuestro lugar número 35. So all personnel not immediately engaged, report outside for triage. Número 34. Allez, bien. Debout. Ajoute liaison, mon lieutenant. C'est du colonel, mon lieutenant. Continuamos en De Película de Caracol Radio con este top 40 acerca de los largometrajes que han plasmado en la pantalla grande la Primera Guerra Mundial. Los acompañamos Jorge Morales y Mario Alcalá. Y una de las cosas, Jorge, que ha tenido la Primera Guerra Mundial es que la mayoría de largometrajes transmiten un discurso antibelicista, y esto lo hace esta muy interesante película francesa de 1996, El Capitán Conan, y que recrea también algo que usted nos dijo hace pocos segundos, esa firma del famoso armisticio que fue de lo peor que ha hecho la historia. Y es una película de un guión muy interesante de Bertrand Tavernier y basada, como tantas otras películas, en una novela de Roger Bercel. Es interesante lo del Capitán Conan, lo de 1918, luego de ese famoso armisticio, y cómo se va desarrollando los conflictos que tiene el Capitán Conan, un alto mando francés en esa Primera Guerra Mundial, pero como un brutal ataque y un salvaje ataque a un club nocturno, pues termina cambiando todo el curso de su vida más allá de la Primera Guerra Mundial. Y al hombre no le llegaron las órdenes a tiempo y seguían combatiendo pese a que se habían firmado ya supuestamente la paz que no duró mucho. La paz que no duró mucho, Mario, por supuesto, ese armisticio que terminan firmando los alemanes en un vagón de tren, ese armisticio que después, y ese vagón de tren, que haría que obligaría y haría en forma muy solemne y muy diciente Hitler, poniendo a los franceses a firmar ahí su rendición en la Segunda Guerra Mundial. Pero es interesante, por supuesto, todo lo que se invocó este fin de la Primera Guerra Mundial, la firma de los armisticios, por supuesto, y también pues esa sanción que le impuso Alemania, que le pusieron sobre todo a Alemania los vencedores, y que para muchos también, pues más allá del antisemitismo de Adolfo Hitler y de muchos alemanes, terminó siendo uno de los principales detonantes para que se diera una nueva gran guerra como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Nuestro lugar número 34 de 1996, El Capitán Conan de Francia. Número 33. It will take about 10 days to have these papers approved. There is one thing I want you all to understand very clearly. Although you will take French training, wear the French uniform, and fly French planes. Viajamos muchas décadas en el tiempo para llegar a nuestro lugar número 33 con La Escuadrilla Lafayette, una cinta de 1958, Jorge, que si Flyboys hizo la versión de esos famosos héroes del aire por parte de los Estados Unidos, aquí pues los estadounidenses también toman el mando de la producción, pero le dan un toque más francés a esta cinta. Sí, exactamente, de cómo se metieron ellos, es más, y creo que el título original, Mario, usted me corregirá, está en francés. Sí, claro, Lafayette Escuadrilla. Sí, bueno, que no nos oiga Juan Pablo Calvás, porque pero hay que decir, bueno, con la actuación, entre otros, de Clint Eastwood en este filme, que habla de la participación estadounidense, lo hablábamos antes con Flyboys, y de cómo pues los estadounidenses que de forma voluntaria decidieron enlistarse sobre todo en este escuadrón de bandera francesa, regentado por franceses en la Primera Guerra Mundial, y por supuesto cómo fue su participación, cómo fue lidiar con los franceses, no hablar el idioma, tener que prepararse pues sin las mejores condiciones. Así que otro film que vale la pena, el de William Wellman, también con muy pocas reseñas en los principales portales, pero que vale la pena ver. Nuestro lugar número 33 de 1958, La Escuadrilla Lafayette. Número 32. Morning, Captain. Major, General Alexander wants to see you immediately. What's going on? I don't know.
They're planning something big. Llegamos a la posición número 32 con un film de 2001, The Lost Battalion, El Batallón Perdido. Y Jorge, es de estas películas que uno se encuentra y se lleva una gran sorpresa porque están por ahí perdidas, fue hecha para la televisión, pero qué buena puesta en escena de la Primera Guerra Mundial y muestra a esa División 77 de la infantería que tenía que luchar en los bosques de Argonne y aguantar el embate del Imperio Alemán. Sí, una película muy buena, Mario, muy buena película. Por supuesto, hay una cosa fundamental en las guerras y es hablar de épica, de rebeldía, de imponerse frente a una mayoría cuando aparentemente uno está rodeado o sitiado por el enemigo, y eso es lo que pasa en esta película con más de 1.500 hombres de la División 77, donde más de 500 hombres se encuentran total y completamente rodeados por los alemanes, pero la gran mayoría de ellos logra sobrevivir. Probablemente la realidad, como pasa mucho con Hollywood y con las películas, no es tan interesante, pero me parece que en esta ocasión sí lo logran contar muy bien los estadounidenses en esta batalla que se dio en Argonne, en Francia. Y una de las cosas también, Jorge, para valorarle a esta película es que muestra la poca o nula experiencia de ese primer ejército americano. Tuvieron una instrucción en Estados Unidos, otra muy leve por parte de los aliados cuando llegaron a tierras europeas y de una al frente de batalla. Por eso fueron tantas las bajas de los estadounidenses. Sí, un montón de bajas. Obviamente, pues si usted lo mira, para estar sitiados y lograr sobrevivir, digamos que el resultado es bueno, es prolífico, pero por supuesto muestra mucho cómo se produjo y cómo se entrenaron los estadounidenses, o qué tampoco se entrenaron los estadounidenses en otra cosa que vale la pena reseñar, María, una película de A&E, producida por A&E, y que solo salió para DVD o para televisión, nunca fue emitida en las pantallas de cine. The Lost Battalion, El Batallón Perdido de 2001, nuestro lugar número 32. 308. Captain, there must be some mistake. Número 31. The Peaceful family have been employed by my family. 5 generations. Afternoon, Molly. Llegamos al lugar 31 con un film de 2012 del Reino Unido, Private Peaceful o Soldado Pacífico, una cinta de Pat O'Connor, Jorge, y aquí nuevamente, oiga, esta película es bonita porque muestra los dos lados, ese lado romántico, tierno de este joven creciendo en medio de un paraje que era pues hermoso como esa Europa preguerra, y de un momento a otro ya viéndose en el propio campo de batalla en las trincheras. En este caso, Private Peaceful se mete en una de las guerras más duras y más cruentas, batallas más cruentas de la Primera Guerra Mundial, como fue la de Flanders. De hecho, por eso es que usted ve que los ingleses, cuando celebran ese día, se ponen la famosa flor de amapola, porque era una zona llena de amapolas donde cayeron muchísimos soldados ingleses, y esta película de Pat O'Connor relata muy bien esa historia de la batalla de Flandes, cuando dos hermanos, además, que están en la guerra, caen enamorados por la misma mujer. Nuestro lugar número 31 del año 2012, Private Peaceful. Hacemos una pausa, ya regresamos con el top 40 de las películas sobre la Primera Guerra Mundial. I think I'm in love. Pardon? I think I'm in love. Well, which one, her? Número 30. Do you think you deserve to be saved? I think so. Oh, thank God. Chuck! Where's Tate? Don't! Continuamos en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en este top 40 acerca de largometrajes que plasman la Primera Guerra Mundial. Los acompañamos Jorge Morales y Mario Alcalá. En la posición número 30, una producción de 2002, Death Watch, una cinta del Reino Unido. Y Jorge, si algún oyente está interesado en ver la crudeza, la miseria humana que se vivió en las trincheras, pues tiene que echarle ojo a esta película que retrata sucesos de 1917. Más explícita no puede ser una cinta respecto a los horrores que se vivían en las trincheras, Jorge. Muy interesante, Mario. Por supuesto, toca otro tema, Los prisioneros de guerra, una película protagonizada por Jamie Bell, pero que por supuesto habla de lo duro que es cuidar la salud mental, de los ánimos, cómo se caldean cuando usted es capaz de coger un soldado enemigo
como rehén y por supuesto de cómo no destruir a los propios en medio de esta vorágine de violencia y de salvajismo. Una película de 94 minutos muy interesante, bien hecha y que por supuesto trata, como lo decíamos en la primera película de este ranking, como en Senderos de Honor, trata también mucho sobre la salud mental y la rabia, incluso entre los mismos compañeros de bando. Y cuando les hablo del explícito es que hay una escena que no es para todo público, que puede ser bien perturbadora, y es un joven que está ahí acostado sin saber de su suerte, y cuando le quitan ese manto, esa frazada que tiene encima, prácticamente se lo están comiendo vivo las ratas, y pues a su compañero, el rol a cargo de Jamie Bell, le toca tomar una decisión cruda, pero lo mejor en ese momento, liquidarlo con un tiro certero en la frente. Y esa es una de las muchas escenas que tiene explícitas esta película. Nuestro lugar número 30 del año 2002, Death Watch. Número 29. We left the bloody kids behind. Who's missing? Young's dead and Tiffin and Bacon. Walter! Lugar número 29 de nuestro top para una película de 2010, Beneath Hill 60, una cinta australiana con Brendan Cowell y con una mujer divina, preciosa, Bella Heathcote. Y aquí, Jorge, otro punto de vista de la guerra, los australianos en 1916. Los australianos, Mario, hay un monumento muy bonito a todos los australianos que han participado en las guerras mundiales, por supuesto también, porque estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Melbourne. Un memorial impresionante. Bueno, todo lo que le digo, la participación australiana en las guerras, los caídos, los nombres de las víctimas, y en este caso volvemos a hablar de lo mismo de otra película que tuvimos en nuestro ranking, en este caso de Passchendaele. Cómo los australianos deciden hacer memoria, contar la historia de sus hombres que fueron a pelear en la Primera Guerra Mundial, de las bajas que tuvieron, de los que entregaron su vida en una guerra, bueno, pues no voy a decir en la antípoda, pero sí muy lejos, prácticamente al otro lado del mundo. Y lo que decíamos, muchas veces pensamos que las guerras mundiales les llaman así por su envergadura, pero no solo porque participa gente y combatientes de todo el mundo. Por supuesto también hubo indios, entre otros, en esta y en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo, por supuesto, para los ingleses, pero vale la pena echarle un ojo a la óptica australiana y a la participación australiana en la Primera Guerra Mundial. Y dos cosas muy, muy valorables en esta cinta, Jorge y oyentes, es que, a diferencia de Vietnam, aquí también se libró una guerra subterránea, se construyeron cientos de metros de túneles, pero aquí los australianos los utilizaban era para avanzar ante la imposibilidad de hacerlo por tierra, pues por la situación de las trincheras y la zona de la muerte. Y la otra, una escena bien interesante de esta película, donde un hombre tiene que tomar la decisión si continuar adelante con la misión y destruir al ejército alemán que está a cientos de metros, o evitar ese ataque y tratar de salvar a sus compañeros. Esa escena en particular paga la boleta de esta muy, muy buena película. Beneath Hill 60, nuestro lugar número 29. Número 28. Darling, let me look at you. I'm not dreaming, am I? Just think of finding you here waiting for me. It's a miracle. Roy, you're alive. Oh, the months I've waited for this moment, I'd begun to think it would never come. How did you know I was coming? Did you telephone Mother? Llegamos al lugar número 28 de nuestro top 40 con esta maravillosa, excelsa película de 1940, El Puente de Waterloo, una cinta de Melvin Leroy, protagonizada por Robert Taylor y por una mujer que es de los rostros más hermosos y más lindos que ha tenido el cine en toda la historia, Vivian Leigh, la maravillosa mujer de Lo que el viento se llevó. Y esta historia, Jorge, de manera interesante mezcla las dos guerras, porque es un hombre que en vísperas de la segunda empieza a recordar ese amor que conoció en la Primera Guerra Mundial. Una bailarina, ¿no, Mario? Sí. Y usted lo dice, una de las caras más bonitas de la historia del cine. Le voy a hacer una pregunta sacándolo de este tema. Para usted, ¿cuál es la cara más bonita del cine? ¿Con cuál se quedaría usted? Uy, no, es que hay muchas, sobre todo de esos años dorados. Yo le digo la mía, Audrey Hepburn.
pero no lo dudo ni un segundo. Sí, no, es que, no, y Rosalind Russell y, no, mejor dicho, es que me puso usted una tarea bien difícil, Rita Hayworth, no me metan en esos papeles, Jorge, que la decisión es bien difícil. Déjeme pensarlo y no me tire a quemarropa. Hasta ahora, Mario, la película, digamos, más antigua de 1940, cuando arrancaba la Segunda Guerra Mundial, pero, por supuesto, una película que gira más en torno al amor y al drama que a la Primera Guerra Mundial. Así que vale la pena, otra óptica, como lo decíamos, hubo muchas ópticas, cada ser humano es un mundo, una frase que nadie ha dicho, pero vale la pena verla precisamente por eso, porque se enfrasca también en el amor. En esta película el eje no es tanto la Primera Guerra Mundial, sino más el amor en este filme de 1940. Un amor que sobrevivió a una guerra, o sea, el amor verdadero. Waterloo Bridge o el puente de Waterloo, nuestro lugar número 28 de 1940. Pretty tough, eh? Número 27. Well done, boys. Daventry, you come with me. You better now, mate. Come and pick up the princess. Posición número 27, una película muy recomendada que está online, The Trench, La Trinchera, de 1999, dirigida y escrita por William Boyd, del Reino Unido, con un actor muy reconocido, Daniel Craig. También estaban por ahí Cillian Murphy, Ben Whishaw. Y esta historia, Jorge, me encanta esta película porque es una apuesta casi que teatral, porque casi que transcurre todo su metraje al interior de las trincheras en las horas previas de una batalla muy famosa que fue la de Somme. Sí, una de las batallas más duras de la Primera Guerra Mundial en Francia en 1916, si no me falla la memoria, y que dejó más de 300.000 muertos y 1 millón de heridos entre las fuerzas beligerantes en este combate, que fueron el Imperio Alemán por un lado y los franceses y los británicos por el otro. Una película muy interesante, protagonizada, por James Bond, por el vigente James Bond, como lo es Daniel Craig, y dirigida por William Boyd. Por supuesto, lo que usted dice se muestra de una forma muy enfática en las trincheras, esperando la batalla de Somme. Hemos hablado ya mucho de la espera, pero esta película también habla y trata sobre eso, sobre cómo manejan los soldados la ansiedad, los nervios y, por supuesto, se preparan para ir al frente de batalla. Una película muy buena, recomendable, que probablemente muchos no hablan de Daniel Craig por este tipo de películas, pero que me parece que tiene una buenísima actuación de este actor inglés. Y a eso agréguele, Jorge, también esas escenas maravillosas que están presentes casi en todos los largometrajes de la Primera Guerra Mundial, esas bengalas que iluminaban esos campos oscuros donde estaba cada bando, con la famosa zona de la muerte en medio, como esas bengalas eran un aviso. Como las bengalas eran un aviso, Mario, hay una cosa fundamental en la Primera Guerra Mundial, y es los colores de las bengalas que significaban. Muchas veces quienes disparaban las bengalas, sobre todo en el lado de la Triple Entente, tenían que manejar con mucho cuidado el color de las bengalas, porque echar una bengala con el color que no correspondía podía ser una señal letal y muy peligrosa para sus propios intereses. Una película buena, interesante, y por supuesto que nos muestra, en este caso y otra vez más, la visión de los ingleses, de los británicos en esta Primera Guerra Mundial y en uno de los conflictos, de las batallas más duras, como fue la de Somme en Francia en 1916. The Trench, La Trinchera, de 1999, lugar 27. No way, call him Charlie. No, boy. Because his name's Charlie. Número 26. Franz Ferdinand ist trotz des ersten Anschlags nochmal durch die Stadt gefahren. Dann ist der Fahrer des ersten Wagens falsch abgebogen und die anderen sind ihm gefolgt. Deswegen mussten sie zurückschieben, im Schritttempo, und sind genau vor Princip zum Stehen gekommen. So heißt er? Ja. Gavrilo Princip. Y en el lugar número 26 de nuestro conteo, por supuesto, no podía faltar una película que mostrara la vida de una persona que fue prácticamente para muchos, para los expertos, el detonante del inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, el famoso archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand. Este biopic, hecho para la televisión, es de 2014, se tituló simplemente Sarajevo, en algunos países se conoció como El Atentado, Jorge,
y es la vida y obra del famoso archiduque Francisco Fernando y parte de la vida de su esposa Sofía. Sí, señor. ¿Cómo ese asesinato por parte de Gavrilo Princip, un anarquista, bueno, suena un poco contradictorio, pero sobre todo un nacionalista serbio-bosnio que termina matando a Francisco Fernando y a su esposa, Sofía Chotek, termina pues siendo el gran detonante, ese cartucho que disparó, esa mecha que prendió la Primera Guerra Mundial cuando les dispara a los dos el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, lo que hoy en día es Bosnia. Terminaría muriendo muy joven Princip a los 23 años como consecuencia de una tuberculosis en Bohemia, que hoy en día pues sería lo que es República Checa, pero vale la pena destacar una película que muestra el inicio de cómo termina detonándose la Primera Guerra Mundial, de la importancia que tenía Francisco Fernando, de los independentismos y de unas guerras como las de los Balcanes, que termina en conflicto, incluso hasta hace muy poco tiempo, cuando se cumplieron los 25 años de la masacre de Srebrenica por parte de los serbios. Una muy buena película, y bueno, ahora es muy complicado viajar, pero vale la pena destacar, Mario, que el uniforme de Francisco Fernando el día de su homicidio está en el Museo de Historia Militar en Viena, en Austria. También está el carro en el cual se movilizaba cuando le dispara a Gavrilo Princip, y también está una especie de pañoleta, de fular que llevaba su esposa Sofía Chotek una vez pues fueron asesinados y fueron, digamos, el punto de partida de la Primera Guerra Mundial. Y sobre ese uniforme, Jorge, hay una anécdota bien interesante, y es que era tal la elegancia buena puesta que tenía en su vestuario el archiduque, que él, para que el viento no dañara lo impecable que se veía, pues se la cosieron, y eso también precipitó su muerte, porque no podían quitarle el uniforme y no podían tratar de contener la hemorragia que le produjeron los disparos por parte de este personaje, y entonces por eso este hombre no pudo ser auxiliado y no continuó con vida. Pero eso, bueno, hace parte de la historia, pero es bien interesante que gracias a esa elegancia pues su vida se acortó y no pudo ser salvado. Pero muy buena película del año 2014, nuestro lugar número 26, Sarajevo. Das ist also die große Chance. Ist dir doch klar, oder? Krieg, Leo. Número 25. Напоминаю, упреждение мин не менее 7 метров. Continuamos en De Película de Caracol Radio, en este Top 40 de las películas sobre la Primera Guerra Mundial, y llegamos a una muy buena producción del año 2008 de los rusos, El Almirante, nuestro lugar número 25, Jorge. Y esta película se me hace muy parecida en varios de sus aspectos a una que por supuesto hablaremos cuando hagamos el recuento de la Segunda Guerra Mundial en el cine, de Greyhound, de Tom Hanks, porque se desarrolla en el agua y es la vida de un almirante aquí en la famosa guerra en el mar Báltico. Muy interesante esa película, Mario, primera película rusa que metemos en nuestro ranking de las 40 mejores películas de la Primera Guerra Mundial, y en este caso, como usted lo dice, un filme ruso que habla de Alexander Kolchak, que además es un admirante. Por supuesto, usted dice una película que se desarrolla en el agua, pero que además tiene otro componente muy importante. Durante la Primera Guerra Mundial también se da aquella y la revolución más famosa del siglo XX, como lo fue la Revolución Rusa entre marzo y junio de 1923. Como Rusia se encontraba encerrada, digamos, en dos contextos muy complicados. El primero, y valga la redundancia, la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, la Revolución Rusa, que terminaría con la llegada de los bolcheviques, de Vladimir Lenin al poder, y del fusilamiento del zar Nicolás y de toda su familia. Por supuesto, aquí hablamos de otro tema que ya hemos nombrado por enésima vez, la lealtad. ¿A quién es leal en este caso el almirante? ¿A los bolcheviques en este caso, o a los mencheviques, a dicha minoría que luchaba para que se
mantuviera el régimen establecido del zarismo en Rusia. Una película muy interesante que además, como usted lo decía, se desarrolla en el agua. Y también agregarle que la manera como muestran esa Rusia zarista pues es bien interesante, esa opulencia en detrimento de las condiciones. Totalmente, Mario. Sí. Muy interesante, de los huevos Fabergé, de no tener prácticamente en qué gastarse la plata del zar Nicolás y su familia, de un país lleno de revueltas, con un campo en el hambre, en la inopia, y por supuesto con la llegada de los bolcheviques bajo el mando de Vladimir Lenin, también por supuesto con otros de los protagonistas más grandes de este siglo XX, como lo fue León Trotsky, que después sería asesinado por Ramón Mercader en México cuando se encontraba asilado y lejos del régimen de Stalin. Una película muy interesante que, como le digo, no solo muestra la visión rusa de la Primera Guerra Mundial, sino también lo duro que era estar entre dos frentes, por supuesto en una Rusia muy complicada, como le decíamos, y que además había sido derrotada por Japón en 1905. Súper recomendada. Está online, el lugar 25, El Almirante de 2008. Número 24. I'd rather go over the top than examine your feet 3 times a week, Bo. Oh, my feet are delightful. I wouldn't mind the gangling setting in, and they'd be after whisking me away to a nice warm hospital bed. Jesus, I bet there's creatures in there having the meal of their lives. Look at this, sir. Llegamos al lugar 24 y cuando estábamos realizando este listado con Jorge Morales me dijo, oiga, tiene que estar ahí, y aquí está My Boy Jack, una película muy bien lograda de 2007 del Reino Unido, y si a alguien le queda duda que el señor Daniel Radcliffe simplemente es Harry Potter, pues no, desenvuelta por este tipo de películas donde interpreta a un soldado que se siente traicionado cuando enfrenta lo que es la verdadera guerra, Jorge. Sí, además con lo que usted dice me quitó las palabras de la boca. Una muy buena actuación de Daniel Radcliffe, de Harry Potter, pero que además tiene otras muy buenas actuaciones como la de Kim Cattrall y también la de Julian Wanham. Me gusta mucho esta película de el hijo de una persona, digamos, que no tenía necesidad de ir a la guerra, que no estaba obligado, por supuesto, y de cómo su desaparición pues deja en ascuas a su familia, sobre todo a su padre, y van contando poco a poco cuál fue su destino en esa Primera Guerra Mundial. Una muy buena película de la Primera Guerra Mundial británica y protagonizada por Daniel Radcliffe. Y aquí otra de esas tantas batallas, la que se recrea aquí en parte del metraje, es la batalla de Luz. Nuestro lugar número 24 de 2007, My Boy Jack, con Daniel Radcliffe. Happy birthday, Jack. Happy birthday, Jack. Happy birthday, Jack. Número 23. I think we made it. Where are we, Sarge? I reckon we've broken into a bit of a lull. Yeah. Nice, ain't it? Aye. And peaceful. Llegamos al top 23 con una película de 1969, Oh, What a Lovely War. Y me perdona, Jorge y oyentes, pero cuando una horda de desadaptados empiezan a lamerle las botas al señor Taika Waititi diciendo que hace una sátira acerca de la guerra, lo que hizo recientemente con Jojo Rabbit, pues yo creo que es que no han visto esta producción de 1969. Cómo hacer una verdadera sátira y con un mensaje antibelicista acerca de una guerra. Pues esto lo logró nada menos y nada más que el maestro Richard Attenborough, el mismo hombre de Gandhi, con un reparto de actores muy reconocidos, y aquí viene sátira acerca de las consecuencias de una guerra sin sentido. Sí, y además, Mario, primer musical que metemos en esta lista, ¿no? Para los que les gustan los musicales, creo que si usted quiere ver una buena mezcla entre música, sátira, guerra y comedia, esta es una película que debe ver. Esta es una película que vale la pena ver. Por supuesto, una película muy bien conducida por Richard Attenborough, que cuenta con varios protagonistas, entre ellos Wendy Alnott. Le metemos por primera vez en este ranking los musicales a la Primera Guerra Mundial. Y mire, Jorge, que en esta película otro de los valores es que cuando la película tenía que ser seria, obviamente porque se trataba de un tema
algo complicado, pues el maestro Richard Attenborough utiliza imágenes de archivo, podría decirse, ese famoso footage, para lograr crear ese sentimiento. Es que es como una montaña rusa de emociones. Usted va de la sátira al drama, del drama a la comedia, y así se la pasa esta película en sus 144 minutos de duración. Recomendadísima para esos que adoran de manera enceguecida a Taika Waititi. Nuestro lugar número 23, Oh, What a Lovely World, de 1969. Número 22. Look, send him somewhere else, can't you? No, I think that would be most irregular. Come on, Uncle. We're all bloody irregular. That's damned unkind. He thinks an awful lot of you. Llegamos al lugar 22, salimos de las trincheras, nuevamente nos vamos en estos monomotores a los cielos de la Primera Guerra Mundial, con una muy buena película de 1976 del Reino Unido, Aces High, o Haces del Cielo, con el gran Alex Delarge, con el señor Malcolm McDowell, Jorge, y aquí se veía claramente la superioridad y la experticia de los alemanes sobre los aliados. Sí, señor, lo que usted dice también vale la pena resaltarlo. Malcolm McDowell no solo fue Alexander Delarge, fue un gran actor, por supuesto. Le pasó lo que para muchos es la suerte, para otros es la mala suerte de quedar toda la vida como Alex Delarge, el protagonista de La Naranja Mecánica, una película pues icónica y muy representativa de Stanley Kubrick, que marcó la historia por lo menos del cine en el siglo XX. Una película que habla otra vez de los pilotos, en este caso de los pilotos ingleses, de cómo se prepara Malcolm McDowell para combatir en esa Primera Guerra Mundial, por supuesto, y muestra sus capacidades ante una fuerza aérea alemana que era fuertísima, que estaba mejor preparada y que por supuesto sometió a la Triple Entente. Vale la pena ver esta película, y por supuesto para los que no han visto otra película con Malcolm McDowell que no sea La Naranja Mecánica, denle una oportunidad haciendo otro papel. Nuestro lugar número 22 de 1976, Aces High. You know where I'm going after this? Where? You wanna know? I'll tell you. To the hangar. And do you know why? Why? Número 21. Il faut attaquer avant de se faire saigner. ¡Bayoneto Cano! ¡Bayoneto Cano! ¡Bayoneto Cano! ¡Bayoneto Cano! ¡Bayoneto Cano! Lugar número 21, cinta francesa del año 2004, se conoció como Largo Domingo de Noviazgo, en otros países como Amor Eterno, dirigida y escrita por Jean-Pierre Jeunet, protagonizada por dos mujeres absolutamente increíbles, despampanantes, hermosas, Audrey Tautou y la ganadora del Oscar, Marion Cotillard. Y le confieso una cosa, Jorge, a usted y a los oyentes, la primera vez que vi esta película dije, se me hizo otra Amélie, pero para hacer este conteo la volví a ver y es una muy buena película, sobre todo en esas primeras imágenes que recrean la Primera Guerra. Me parece una película magnífica, Mario, otra película que gira en torno al amor, lo decíamos antes con Malboy Jack, la insoportable necesidad de saber qué pasa con sus seres queridos una vez se van al campo de batalla y no puede encontrarlos, no sabe si murieron, si están perdidos. Lo hablábamos con Malboy Jack porque es algo parecido, y en este caso es de una novia que busca a su hombre, a su ser querido, que se encuentra en el frente de batalla. Película francesa, muy buena película, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, y que, como usted decía, tiene el protagonismo de Marion Cotillard y también de Audrey Tautou y por supuesto Gaspard Ullier. Muy buena película, me gusta mucho, por supuesto, muy romántica, mucho amor, pero también es cierto que deja espacio y deja tiempo para el misterio y para el drama. Tres cosas para agregarle a esto. La dirección artística de esta película es genial, los filtros que utilizan le dan ese ambiente de esa Primera Guerra Mundial, y dos escenas, una donde sale Marion Cotillard con un asesinato, con unos vidrios, con unos espejos, muy bien lograda esa escena, y un masaje que le hacen a Audrey Tautou que, ay Dios mío. Lugar número 21 de 2004, Largo Domingo de Noviazgo o Amor Eterno. Y llegamos al final de este primer tramo. Mañana nuevamente con don Jorge Morales recorreremos del 20 al 1 en este top 40 de esos largometrajes que plasman la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Jorge, lo espero mañana, y de nuevo qué placer haberlo tenido aquí en De Película de Caracol Radio. Mañana volvemos a las trincheras, esta es apenas una tregua de Navidad. Mañana volvemos a madrugar, aquí estaremos de 4 a 5 de la mañana para hablar de las 20 mejores películas, por supuesto, según nuestro punto de vista y opinión, de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias a todos.